Amén. Primeramente doy gracias al Señor por la vida y la salud que me concede. Gracias le doy al Señor porque ha estado conmigo, me ha guardado, me ha protegido. Y esta tarde me han pedido que contara parte de mi testimonio de salvación. Pertenezco a la primera iglesia evangélica de la Comunión de los Santos de los Muermos. Amén. Y en apoyo a la juventud, con lo que me dé el Señor, porque a veces los nervios traicionan y uno se le olvidan muchas cosas. Pero le doy gracias al Señor que hoy día puedo estar aquí y puedo decir las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Comenzando en el año 2004, un 15 de agosto, si no recuerdo, cuando Dios nuevamente me llamó a sus santos caminos, después de haber pasado muchas cosas. Y todo lo que me sucedió fue para apartarme de los caminos del Señor. Durante el periodo que estuve aquí, desde mi niñez hasta mis 19 años que estuve en este lugar, participé con los niños, participé con los hermanos en el coro, y una vez ya cuando yo me aparté de este lugar me fui a buscar, como toda juventud uno quiere crecer, digamos, buscando, digamos, lo material. Pero lo más importante fue que me olvidé de lo espiritual. A medida que pasaba el tiempo, me fui apartando de las cosas del Señor, hasta que pasó un lapso muy grande, muy largo, digamos, no fue corto tampoco, pero en el periodo de esos años, todo lo que me trajo al mundo fue de dolor y aflicción. Nada bueno hubo en mi vida. Mientras tanto yo me alejé del Señor, teniendo conocimiento cristiano. Yo me olvidé de todo eso y comenzaron a presentarme cosas que el mundo le ofrece a la juventud. Y que esto sirva para todo, tanto para la juventud de la iglesia, Amén, como para los adultos, porque igual hay parte de mi vida que les corresponde también, digo, contar como para cualquier matrimonio o hermano que esté pasando, hermana que esté pasando un momento, digamos, difícil. amén. Al apartarme de los caminos del Señor, comenzó una amargura en mi vida, una tristeza, y a medida que pasaba el tiempo yo me iba alejando más del Señor. Fue así que con el tiempo yo contraje matrimonio. Como toda juventud, nosotros y toda mujer anhela tener su príncipe, ¿no es cierto?, a su lado. Amén. Pensando que mi vida iba a ser bonita, pero nada es bueno cuando uno se aparta de los caminos del Señor, porque Ayúdanos, no es como uno se lo imagina. Yo pensé que todo iba a cambiar, mi vida iba a ser como color de rosa, pero lamentablemente fracasé desde muy temprana edad, digamos. Y todo esto yo creo que fue debido a que me aparté de Dios. Tanto fue que me aparté del Señor que no había en mí tranquilidad, no había contentamiento, había solo tristeza, amargura y dolor. Muchas veces renegué de haber nacido. Ayúdate, Dios, Señor. Hay partes que me duelen profundamente porque no estuve bien. Caí en una depresión, me casé también a temprana edad, digamos, me embaracé soltera. Y por amor a mi hija, yo creo que a mis hijos, porque siempre dije que algún día yo quedarse embarazada, jamás le voy a quitar la vida a mis hijos. Sea como sea, acompañada o sola, tenía que salir adelante. Amén. Fueron los principios que yo aprendí en este lugar. Igual me dijeron que no hiciera yugos desiguales. Y el pastor nos explicaba y nos hablaba y decía, ninguna persona que haga yugos desigual va a ser feliz en su vida. Pero nosotros cuando somos jóvenes, parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. No acatamos los consejos de nuestros superiores, que son los pastores, o los que están encargados quizás de obra, que también ellos tratan de hacer el trabajo de un pastor.
Amén. Sí, sí. Me casé, mi vida comenzó un sufrimiento, pero todo esto está basado a que yo me aparté del Señor. Bendito eres. Pero siempre había algo en mí y siempre pensaba, yo le reclamaba al Señor y le decía al Señor, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo estoy viviendo esta vida? Tuve 2 hijas, las crié casi, digamos, sola, porque mi esposo nunca casi me apoyó. Él siempre me dejó abandonada, digamos, porque no era quizás lo que él quería tampoco. Porque ninguna persona cuando quiere ser padre y es joven quiere llevarse un cargo de tener un hijo. Pero resumiendo, salí adelante con mis hijas. Gloria a Dios. Gracias al Señor, en mi matrimonio sí fue un fracaso, pero Dios me dio 3 hermosas hijas que hoy día yo me alegro de ellas porque también tienen conocimiento cristiano. Gloria a Dios. A pesar de la vida que yo les pude dar en el mundo, pero siempre le inculqué las cosas buenas. Siempre le hablaba y siempre que venía acá yo las traía a la iglesia. Así que así le enseñé a mis hijas también, a medida que ellas iban creciendo, también ellas iban tomando conocimiento. Claro que con el tiempo uno a veces se le va el control de las manos, los hijos crecen y comienzan a vivir su vida. Amén. Yo seguía en aflicción, yo seguía en depresión, caí en una depresión muy grande, tremenda, porque veía que mi matrimonio no funcionaba. Y siempre pensé yo que mi matrimonio iba a ser para toda la vida. Pero no fue así. Bendito eres, Señor. Tuve que salir adelante y siempre yo, en mi depresión y en mi angustia, a veces comencé también a beber, comencé a caer en el alcohol, Amén. en vicios. Y eso iba cada día deteriorando más mi vida. Aparte de eso, que no le estaba dando buen ejemplo a mis hijas. Gloria a Dios. Entonces, era tanta mi aflicción y las palabras que quizás mi esposo me decía, muy duras, por cierto. Quizás no me golpeaba, pero psicológicamente me hería. Hay cosas que uno tiene que aguantar, Bendito eres, Señor. pero Dios tenía un propósito con mi vida. Gloria a Dios. Y Amén. hoy día puedo dar gracias al Señor que pude conocer la verdad. Gloria a Dios. Amén. Llegó un momento en que mi vida sentía, a pesar que yo tenía mi Biblia y la leía, a pesar que yo le decía al Señor, ¿tú dónde estás? ¿Por qué yo estoy así? Tanto fue que mi esposo se burlaba de mí y estaba apartando a mis hijas de mi lado. Y eso causaba mucho dolor en mi vida. Llegó un momento en que decidí quitarme la vida. Bendito eres, Señor Jesús. Fue una decisión que tomé de repente porque veía que no importaba, que no servía, porque parece que el diablo me decía al oído, mira cómo estás, nadie te quiere, no sirves para nada. Estaba muy delgada hace tiempo, he perdido mucho peso igual, por causa de no tener apetito y me mantenía solamente con el cigarrillo y un vaso de leche que me tomaba todos los días para no desmayarme, porque sabía que tenía hijas y tenía que cuidarla. Bendito eres. Pero fue tanto que ese día me cerré la mente, no sé qué pasó con mi vida y dije hoy día yo voy a acabar con mi vida. Total, nadie me va a echar de menos. No me acordé ni de mi madre. Estefanía tenía 1 año y algo. Bendito eres, Señor Jesús. Me tomé
una botella casi de pisco y me drogué con unas pastillas que tenía y como que perdí, me borré. Me subí a una torre, no sé si serían 3 o más metros de altura. Cuando miraba hacia abajo yo lo veía todo pequeño. Y yo dije, aquí termino mi vida. No quiero seguir viviendo más. La depresión me estaba consumiendo. Estaba muy, muy triste. Estaba perdiendo mi familia, mi hogar se había destruido. Había comenzado de tantas cosas que me decían caí en adulterio. Y todas esas cosas fueron deteriorando más mi matrimonio. Bendito eres, Señor Jesús. Y ese día que decidí quitarme la vida, pensaba que mi esposo me iba a salvar. Pero él no subió. Y solo veía que pasaban los minutos, porque esto fue largo, fue un lapso muy largo, yo pienso, no sé, no tenía conciencia y veía. A cada rato miraba que más gente se juntaba, yo creo que no se despobló, igual que si los mormos le dijeran, oye, esta parte está pasando, estos mormos corre inmediatamente, cuando las noticias son malas la gente corre. Amén. Pero cuando hay una noticia buena nunca llega. Bendito Fue así eres, que, con lo que yo recuerdo, subió una persona arriba, me sujetó, y yo lo único que quería era tirarme, pero me sujetó tan fuerte que no me dejó que me tirara. Después de esto llegó Carabinero, tampoco pudo, porque yo estaba completamente fuera de control. Yo no podía controlarme, el diablo me tenía completamente atada. Y lo único que quería era morirme. No pudieron conmigo. Tuvieron que traer a otras personas que son especializadas en cosas así. No sé qué hicieron conmigo, no recuerdo. Pero sí lo que recuerdo es que cuando me tiraron de arriba hacia abajo, yo sentí un vacío en mi corazón, como que me iba cayendo. Al otro día desperté en el hospital con una camisa de fuerza, como una loca. Porque yo cuando llegué al hospital luché mucho contra los médicos, yo los veía. Estaban todos rodeados al lado mío con delantales blancos y no podían conmigo porque estaba completamente fuera de control. Bendito Y yo creo que fue por eso que me amarraron. Pero esto yo lo cuento para que si alguna persona, alguien está intentando quitarse la vida, no lo haga. Amén. Porque el diablo no quiere irse solo. Eso es lo que pasó conmigo. Bendito eres. El enemigo quería robarme. Quería que yo me quitara la vida, ¿para qué? Para que me perdiera. Bendito y alabado. Pero le doy gracias al Señor hoy día que puedo contar lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y a pesar de todas esas cosas, de todo ese sufrimiento, el Señor me libró ese día de la muerte. Gloria a Dios. Pasaron muchas cosas más, pero no quiero contar tantas cosas así, pero lo principal fue eso. Bendito eres, Señor. Era como que ya a mí, después de eso, yo pasé una lucha muy grande igual. Ya terminó mi matrimonio, me separé de mi marido, mi esposo se había quedado con mis hijas y vino la aflicción a mi vida, vino el dolor porque yo no podía perder mis hijas y mis hijas eran mías. Amén. Las había cuidado desde pequeñitas, no tenía por qué dejárselas. Bendito Pero eres. vino una persona y ese me dijo, usted no se puede ir de acá, porque usted es la que yo traje para que usted me cuide, porque yo cuidaba una casa, una mansión, digamos, y yo vivía ahí y yo fui la que tuve los méritos para entrar en ese lugar. Bendito Y eres. me dijo, ¿qué le pasó? Entonces dije lo que había pasado, había cometido un error. Pero todos esos errores yo no se los podía contar a él tampoco, porque yo sabía que la mano de Dios estaba sobre eso. De alguna manera u otra yo tenía que recapacitar. De alguna manera u otra yo tenía que reconocer que Dios me estaba rodeando. Amén. Así que con el tiempo, estuve un tiempo así mal de mi vida,
Gloria a Dios. Pero las cosas Alabado después sea tu cambiaron. nombre. Cuando un día Gloria a Dios para mi siempre. hija ya habían crecido ya. Jacqueline tenía como 18, 19 años. Catherine también, 18, algo así. Y ellas comenzaron a ir a la iglesia. Y un día me hace la invitación, me dice, mamita, me dice, vamos al culto hoy día, me dijo, porque hay visita. Y yo le dije, con temor en mi corazón, porque yo sabía cómo estaba, yo sabía la condición de vida que yo tenía. Bendito eres. Y yo dije, si algún día yo vuelvo a los caminos del Señor, va a ser para siempre, no va a ser por un día, no voy a volver a mirar hacia atrás. Bendito Y eres. miraba mi vida, y yo estaba mal, completamente mal, porque yo estaba metida en todas las cosas del mundo. En juntas malas, en todas esas cosas, pero gracias le doy al Señor que la droga nunca la probé. Aunque Gloria a Dios. compartía con todas las amistades que tenía, pues ese tiempo yo era joven, tendría unos 35 años, yo todavía estaba, digamos, joven. Amén. Y al lado mío la gente compartía su droga, y yo, gracias al Señor, no caí tan bajo. Bendito y alabado sea tu nombre. Y cuando llegó ese día, porque el tiempo, o sea, Dios me comenzó a rodear de una forma u otra. Gloria a Dios. Él me mostró un día, y yo no entendía por qué venía el mar saliendo, y yo estaba con mis 2 hijas en la playa, y yo decía, aquí no hay escapatoria para mí. Bendito eres. Como mis 2 hijas, que tenían en ese tiempo solamente a Jacqueline y Catherine, y las abrazo, Gloria a Dios. y cuando miro hacia atrás había una roca muy grande, Alabado sea tu nombre. y el agua pasó, pero yo pensaba y decía, si el agua tiene que recogerse, igual me va a arrastrar. Pero para la gloria de Dios lo cuento que no me tocó ni una gota de agua, pasó por el lado, pasó el agua, pero rompió solamente la roca. Y después con el tiempo me di cuenta que la roca era Cristo. Bendito eres. Pero con el tiempo después, porque yo no sabía nada. Bendito es su nombre. Fue así que un día, como le digo, mi hija me hizo una invitación, y había pasado una semana más o menos, una semana, que ella había aceptado a Cristo. Y mi corazón latía, mi corazón comenzó a latir, y comencé a pensar, pero siempre pensando, decía, ¿cómo yo me voy a apartar de las cosas del mundo? Imposible. Yo no puedo dejar este vicio, no es difícil. Señor. Todas mis amistades eran del mundo. Acepté la invitación ese día y fui a la iglesia. Creo que por primera vez, desde que yo me había ido de acá, había pisado ahí una iglesia. Un templo muy pequeño, muy humilde, pero donde se sentía la presencia del Señor, Gloria a Dios. donde había una entrega total. Y yo a todo esto estaba enferma de mi hueso. Yo no me había dado cuenta. No sé si porque en la noche me daba eso de hueso, que yo no podía darme vuelta en mi cama. Me sentía mal, pero no me quejaba, porque siempre traté de sacar, no sé, la fuerza de la nada para seguir viviendo. Y ese día un varón había contando su testimonio, que el Señor había hecho una gran sanidad en su vida. Gloria a Dios. Y eso a mí me tocó. Me tocó y me quedé, y uno cuando no quiere aceptar al Señor, porque cuesta, porque uno pone una coraza, una dureza en el corazón. Amén. Y yo decía que no, porque yo no le iba a ser fiel al Señor. Yo no iba a hacer las cosas bien. Y no quería deshonrar el Evangelio, porque no es justo también uno deshonrar el Evangelio. Bendito eres, Señor. Y como tenía el conocimiento cristiano, yo sabía que si yo aceptaba al Señor era para siempre. Era para honrarle. Pero de repente vino algo a mi vida, y estaba tan hermoso ese culto ese día, tan hermoso, que era un culto especial que había en la iglesia. Y dije yo, si este varón el Señor lo restauró, lo formó, porque él en una silla de ruedas lo había levantado el Señor, y él estaba de pie predicando. Entonces eso a mí como que me hizo reaccionar, y yo dije, voy a pasar a darme la unción, a ungirme. Bendito eres, Señor Jesús. Pero no
no para seguir en los caminos del Señor, porque uno a veces piensa, como muchos yo creo que andan buscando la sanidad para seguir en los deleites del mundo. Lo mismo yo había pensado ese día. Yo dije, voy a pasar, me voy a sanar. Y sabía que Dios me iba a sanar, tenía esa certeza, porque yo había visto muchas sanidades. Gloria a Dios. Y pasé, y el mismo varón puso sus manos sobre mí. Gloria a Dios. Y yo no sé cuál sería la fe de él, pero sabe que yo pasé, me paré de este lugar y me fui a sentar. No pasaron ni un segundo cuando se manifestó el Señor, cayó una gran bendición ese día, se levantaron los instrumentos Gloria y a yo Dios. comienzo a temblar. Y por cierto, yo me escondí en un rincón, bien escondida, para que no me sacaran. Bendito eres, Porque Señor. tenía miedo de verdad, tenía miedo que el Señor vaya y me lleve y me vaya a hablar. Así que me escondí, fui la última de la banca, como dijeron en esta banca, pero de acá tenía que pasar por mucho para que el instrumento llegara a mi lado. Bendito eres, Señor. Y comenzó el poder de Dios a manifestarse y yo empecé a temblar igual, porque cuando el Señor empieza a tocar uno comienza, ¿no es cierto?, a temblar. Amén. Pero había algo en mi corazón que me hacía resistir a lo que yo estaba sintiendo. Y como le digo, de repente veo que se levanta un instrumento y yo sentí que iba a mi lado. Bendito Y eres. corre así, pasa por entre medio de todo y me toma de la mano y me lleva al altar. Cuando llegué al altar ese día, fue Bendito algo eres, Señor. maravilloso, Gloria a Dios. porque derramé mi alma delante del Señor. Él me hablaba. Gloria a Yo Dios. sabía que era la voz de Dios. Yo no veía el instrumento, yo escuchaba la voz de Dios. Amén. Y yo decía, Señor, en mi condición, como yo estoy, lo que yo soy, porque usted se mira, como humanos nosotros nos miramos, ¿no es cierto?, en las condiciones que estamos. Y comencé ahí solamente, yo decía, Señor, ¿cómo puedes grabar todo lo que tú me estás diciendo? Y yo agachada ahí en el altar y creo que si yo miraba hacia arriba yo iba a ver las manos del Señor ahí, Gloria a Dios. extendidas. Y Bendito eres, Señor. es lo que yo tengo en mi vida. Gloria a Dios. Debo las manos de Dios extendidas ahí. Amén. Y me dijo, hija mía, desde hoy me dijo, te quiero aquí. Me derramé delante del Señor después de todas las cosas y el Señor me hablaba y Dios. Me dijo, nunca solté tu mano, me dijo. Nunca solté tu mano, me dijo, siempre te tuve ahí. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo? Le decía yo, ¿cómo tú ibas a tenerme en mi pensamiento? Porque no le hablaba. En mi pensamiento, o sea, ¿cómo iba a tomar mi mano? Y si en una sostenía una copa y en la otra un cigarrillo. ¿Y cómo tuviste conmigo ahí donde yo estaba? En lugares que yo no debía estar. Y él me hablaba, me decía que me amaba y que desde ese día yo iba a estar ahí y que nunca más me iba a apartar del amor, de los caminos del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dijo, Señor. tomó mi mano, me levantaba mi mano, pero yo era llorar nada más porque sentí algo tan hermoso en mi vida que parece que no sé cuántos minutos estuvimos ahí. Y el Señor me hablaba y me decía, yo te quiero, me decía, para que trabajes en mi obra, Gloria a Dios. para pescadores de hombres. Bendito Y yo decía en eres, mi mente, Señor. ¿qué será eso? Porque usted escucha nomás y a veces hay palabras que uno no entiende. Así, ¿Qué Señor. será esto? Decía yo. Ya cuando ya estuve mucho rato ahí y todos estaban orando y el poder de Dios caía, descendía sobre esa iglesia, sobre el pueblo de Dios.
Después me paré de ese lugar temblando, me fui a mi asiento y no podía creer lo que Dios había hecho conmigo. Gloria a Dios. Y le daba gracias al Señor porque era algo tan maravilloso y comencé a experimentar nuevamente las cosas del Señor, sentí el amor de Dios. Gracias, Señor. Y no solamente encontré ese día la salvación, no me di ni cuenta que el Señor me había sanado. Gloria a Dios. No me di ni cuenta cuando Él había, con los días después, pero era tanto el gozo que yo sentía, era Gracias, tanto el Señor. cambio que yo había sentido en mi vida, que había experimentado, que ni siquiera me acordé que yo estaba enferma. Bendito eres, Señor. Y ahí comencé a luchar, porque uno tiene una lucha después espiritual con la carne, de no volver a hacer lo que estaba haciendo, Amén. de poder dejar los vicios y apartarme completamente del mundo. Sí, Señor. Pero tras eso, yo creo que estaba la oración de mi madre. Por eso Dios me mantuvo sostenida de su mano. Gracias, Señor. Después de eso, como le digo, todo fue diferente. Gracias, Dios comenzó Señor. a trabajar en mi vida, a orar Gloria a en mi vida. Dios. Empecé a sanarme, empecé a ser otra persona. No me costó nada dejar el alcohol, Gracias, no me costó Señor. nada dejar el cigarrillo. Yo creo que una semana más o menos luché y le decía, Señor, ayúdame, porque yo no tengo que caer en tentación. No debo hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Ahora tengo que ser ejemplo de los demás. Amén. Por cierto, yo trabajaba en un lugar donde era muy bohemio, muy católico, donde son puras personas de mundo. Amén. Gracias, Señor. Y entonces, Bendito es tu nombre, Señor. desde ese día, yo hice un compromiso al Señor Ayuda a tu hijo, Señor. y con su ayuda yo salí adelante. Gracias, A Señor. pesar de todas las burlas que yo tenía de mis compañeros de trabajo, porque me decían, mira tú, me decía, te doy una semana, más no te doy, porque así como tú eres, me decía, porque el mundo la conoce a uno, Amén. así como tú eres, me decía, tú nunca vas a lograr a seguir, me dijo, porque me decían la canuta después, a hacer canuta, me decían. Y cuando me iba a la iglesia, cambió hasta mi manera de vestir, Gloria a Dios. me iba de traje a la iglesia. Bendito eres, Señor. Usaba pantalones, pero me saqué los pantalones y comencé a vestirme de traje. Gloria a Dios. Y me iba a la iglesia y todos se burlaban de mí. Pues. Alabado sea. Y ya cuando me iba a la iglesia, en pleno verano, me decían, tú estás loca, me decían, ¿cómo se te ocurre que te vas a perder lo mejor que tienes que hacer? Yo le dije, no, lo mejor está allá, decía yo. Ya el Señor me bendijo en mi trabajo ya, así que no puedo quedarme porque el Señor ya me bendijo, necesito estar en la casa del Señor. Y Gracias, me fui y Señor. una persona me decía, ya te vas, me decía, date contra la pared, a pegarte en el pecho, me decía, y se burlaba. Me Bendito dolió eres. tanto. Y yo le dije, Señor, de arriba del buque está, perdónala, le dije yo, porque no sabe lo que dice. Y fue un alivio para mi vida porque como que al decir esas palabras yo tomé aliento y Gloria no a me Dios. avergoncé, no me dio Bendito vergüenza, eres. nunca me avergonzaba tampoco Amén. de ser una hija de Dios. Así es, Señor. Amén. Con el tiempo se acostumbraron a que yo iba, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, me dijo, realmente, me dijo, estás cambiada, me decía el mundo. La gente del Gracias, mundo. Señor. Realmente me dice, estás cambiada porque ya no eres la misma. Gracias, Señor. Así que le doy gracias al Señor porque detrás de eso uno deja un testimonio. Yo estuve harto tiempo en ese lugar, como 12 años, 15 años casi, en esa iglesia donde me apoyaron mucho, donde me demostraron su amor, su cariño. Yo dije, el amor de Dios es tan grande porque en el mundo yo no lo encontré. Gloria a Dios. Yo no encontraba apoyo, no encontraba, no, todo lo contrario. Todo me era difícil. Pero ahí encontré cariño y me fueron visitando, me fueron ayudando y fui creciendo gracias al Señor Gracias. en la obra ahí mientras estuve en este lugar. Amén. Tuve un siervo de Dios que era muy sabio y nos aconsejaba siempre. Pero ya mi vida había continuado sola porque con mis hijas nomás, porque ya me había apartado completamente del mundo. Yo dije, ahora me resta solamente servir al Señor Gloria a Dios. y dejar todas las otras cosas detrás. Amén. Y no recordar nunca más lo que uno había pasado, porque la verdad las cosas que Gloria a Dios, Padre. son tantas cosas que a veces la marcan para siempre. Pero como Dios dijo que Él iba
borraba todas nuestras rebeliones, Amén. todos nuestros pecados, Amén. escribía nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Sí, Señor. Entonces yo le creí. Y para aumento de fe, a pocos días de que yo había aceptado al Señor, vino una prueba muy grande en nuestra vida, muy dolorosa. Y yo creo que ahí fue el momento en que yo más me aferré a Dios. Fue un momento cuando uno de mis nietos se cae a un pozo a la altura de más de 3 metros en un rocoso así, con una planta que estaban haciendo. El niño tenía 5 años, cayó, se partió su cráneo y fue una desesperación tan grande, un dolor tan grande como abuela y como mi hija la veía desesperada. Todos estábamos desesperados porque no podíamos cómo bajar a ese lugar porque no había por dónde, porque no había escala, no había nada. Esto era una planta de tratamiento que estaban haciendo. Gracias a Dios que esto estaba vacío, no tenía agua, no tenía nada. Y mirábamos al niño que estaba tirado abajo nada más. Bendito eres, Y Señor. comenzó nuestra aflicción en ese momento. Y me acuerdo de ese Señor, tú nos llamaste. Amén. Tú tienes que estar con nosotros en esta hora. Y llamé a mis hijas, le dije, hija, oremos, le dije yo aquí. Pidamos al Señor por el niño. El niño estaba inconsciente, el niño no reaccionaba, el niño no nada. El niño estaba muerto. Porque cuando lo sacaron de ahí, lo dejaron arriba, esperando que llegara la ambulancia, los bomberos, alguna cosa, nada. Y con un caso grave casi nunca llegan a tiempo. Comenzamos a orar ahí con mi hija desesperada. Y yo le digo, y confiemos en el Señor, oremos. Y comenzamos a orar. Y cerramos nuestros ojos ahí en esa hora. Y puse mi mano así a correr el cuerpo del niño. Y clamamos al Señor que tuviera misericordia. Bendito eres, Señor. En un momento dado de ese dolor y de esa aflicción, yo escuché miles de voces arriba de nosotras. Y éramos nosotras las únicas cristianas que estaban, era yo y mi hija, las únicas dos que estábamos ahí. Los otros todos eran gente de verano, de que estaban en el balneario ahí. Y comenzamos a orar y como le digo, yo siento un coro de ángeles orando ahí con nosotros, respaldándonos. Bendito eres, Señor. Le doy gracias al Señor porque pude ver el respaldo de Dios. Pudimos ver. Y en ese momento afirmó la fe de mi hija y la otra hizo un compromiso sin saber, hizo un compromiso con el Señor. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor porque hoy en día las tres tienen conocimiento. Amén. A pesar de las luchas, de las pruebas y de todo lo que pasamos, Amén. podemos decir Ebenezer hasta que nos ha ayudado. Gloria el a Señor. Dios. Amén. Y para la gloria de su nombre. Amén. Y espero que sirva para alguien este testimonio. Si alguna está pensando o algún joven apartarse del Señor, nada bueno va a encontrar en el mundo. Bendito eres, Absolutamente nada. El mundo es cierto que le da la libertad para hacer todo lo que quiera, pero vale más un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella, ¿no es la palabra del Señor? Y por lo tanto, Amén. en esta tarde, para un matrimonio, orar nada más por su matrimonio, por la Amén. juventud, Amén. orar por cada persona, porque yo lo que digo, uno llega aquí, usted me ve, pero usted no conoce lo que hay dentro de mi corazón, o cómo, Amén. de qué manera yo vengo aquí. Bendito Yo creo que eres. nadie sabe muchas veces cuántas personas vendrán, Amén. pero es importante muchas veces cuando uno la reciben, sobre todo en la puerta. Amén. Cuando hay alguien ahí, le Gracias, dice, Señor. bienvenida, el Señor la bendiga. Gloria a Dios. Es Amén. la falta que hace quizá en este lugar. Falta mucho de que haya en la Ayúdanos, puerta alguien Señor que le diga Jesús. bienvenido, pase, Bendito eres, Señor. no sé, que el Señor lo bendiga y eso alienta. Amén. Y gracias le doy al Señor en esta hora por Amén. todas sus bondades, por su Amén. misericordia Amén. y seguir adelante con la ayuda del Señor. Amén. He tenido sí muchas dificultades, he pasado muchos procesos, pero nunca he dicho que voy a volver atrás. Amén. Jamás Gracias, he dicho Señor. yo voy a volver atrás a lo que yo era. Gracias, Señor. Siempre tratando de buscar el refrigerio de mi alma, a veces en su palabra, en una alabanza. Gloria a Dios.
venir al culto y ponerle atención a los que predican, Amén. Gracias, Señor. que es lo que yo le puedo contar en esta hora, Amén. que ojalá sirva para todos, porque nosotros todos necesitamos a veces escuchar un testimonio, Amén. porque nadie sabe lo que uno ha traído o lo que ha pasado anteriormente. Así es, Señor. Porque como le digo yo, en el mundo nosotros no encontramos ninguna cosa. Creemos tenerlo todo, pero no lo tenemos. Si Amén. un día la pasamos bien, al otro día estamos peor que cuando estábamos. Y que le doy gracias al Señor hoy en día que me ha estado conmigo Gloria a Dios. y he podido estar aquí apoyándolo en lo que puedo en la iglesia, Amén. en la Amén. juventud, en Amén. todo. Ya mis años están pasando también. Bendita eres. Pero yo le digo al Señor, yo quiero serte más fiel. Amén. Yo Gracias. quiero dejar un buen testimonio, Amén. porque lo que pasó, eso ya pasó. Sí, Lo Señor. importante es que Dios está con nosotros. Lo importante es que nosotros le creemos a Dios. Gloria a Dios. Lo importante es seguir adelante porque ya no estamos en los últimos tiempos Amén. y no podemos desperdiciar el tiempo que Dios nos está dando en este momento. Amén. Gracias, Señor. Yo con esto alabo Amén. y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para mi Dios, que me ha cuidado, me ha guardado, a Él tributo toda honra, Amén. toda gloria y Amén. toda suprema alabanza. Amén. Y para mí siempre alcance su misericordia Amén. y me dé la fortaleza y me guarde para que yo siga adelante. Amén. Amén. Amén.